nuevamente saludarles a todos y a todas. Iniciaremos entonces nuestra clase respectiva a la farmacodinamia, que es de lo que vamos a hablar en relación a la interacción droga-receptor, cuyo concepto pues es el mecanismo de acción, o digamos la base funcional de este parámetro o de este concepto de farmacodinámica. La base pues es el mecanismo de acción. Ese es el objetivo a estudiar, digamos el aspecto crítico a comprender, ¿verdad? Es el mecanismo de acción. Entonces farmacodinamia es hablar de eso, de una situación molecular, ¿verdad? De un fenómeno molecular, de un fenómeno que se establece en los tejidos que son parte del objetivo farmacológico. Es la diana farmacológica, es a donde queremos llevar el medicamento a modificar situaciones, a hacer ajustes al funcionamiento celular mediante la relación que existe, la ocupación del fármaco con el receptor y el subsecuente proceso de transducción de la señal, que consiste en que la célula acata la orden o acata toda la señal, ¿sí? O la manera en cómo el medicamento va a inhibir su actividad, acelerar su actividad o modificarla. ¿Vean? Esas serían parte de las tres posibilidades que busca realizar un medicamento ocupando su receptor, ya sea que aumente la función de este tejido, de esta célula, la bloquee o la modifique. Pues, lógicamente, cualquiera de los tres pues tendría que ir de la mano con un efecto farmacológico que resulte conveniente para la evolución de una patología que está sometida a un tratamiento. En ese sentido, pues, de ahí toma, digamos, la relevancia del mecanismo de acción. Si tenemos una patología que se desarrolla, ¿sí? O tenemos una enfermedad cuya fisiopatología implica el exceso de una hormona, pues hay que dar un medicamento que inhiba la producción hormonal. Por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo. Si estamos hablando de una situación de funcionamiento anómalo de una célula, pues hay que ir a ajustar y modificar el funcionamiento para que la célula funcione bien y modifique a conveniencia la enfermedad. En la diabetes, por ejemplo, cuando modificamos el funcionamiento de las células que producen insulina para hacer que retomen el camino homeostático de la glucosa y esto pues sea eh, beneficioso para el paciente, superando un proceso mórbido. Si acaso estamos hablando de un déficit eh, de sustancias, por ejemplo, en la depresión con los neurotransmisores, pues aplicamos un medicamento que favorezca la producción, ¿sí? La sobreproducción del neurotransmisor que nos va a ayudar a superar la depresión. Y así, el mecanismo va de acuerdo a la manera en cómo el fármaco modifica la enfermedad, dando como resultado intentar volver a la homeostasis el funcionamiento de esa célula. Como les repito, ya sea que aumente la función de ese tejido, que la disminuya o que ajuste o modifique sus funciones. Eso básicamente es el mecanismo de acción. Es precisamente lo que tenemos acá detallado en esta figura. Que habíamos hablado antes que digamos, la primera parte de todo este gran proceso es la cinética, con sus parámetros de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Eso lo vimos anteriormente. Ahora, pues, vamos al siguiente capítulo, vamos a lo que ocurre después que el fármaco ya logró ubicarse en la sangre, después de haber sufrido pérdidas producto de los actos cinéticos. Entonces nos queda una concentración de medicamento remanente, que es la que va a ir a desplazarse
hacia el sitio en donde queremos que actúe. Y es ahí precisamente en donde la biodisponibilidad, ¿sí? La biodisponibilidad ya se va acercando al objetivo, estableciendo lo que vamos a llamar el mecanismo de acción, como le repito, la farmacodinámica. Entonces tenemos acá que ya obtenemos una fracción de fármaco listo para actuar en receptor. Una vez se hace contacto exitoso entre la droga y el receptor farmacológico de los tejidos diana, se establece un efecto. Como le digo, el efecto puede ir o puede encaminarse a modificar la función, a aumentarla o disminuirla, pero al final obtenemos una respuesta clínica que idealmente debe relacionarse con la eficacia del medicamento para superar la enfermedad o el proceso mórbido o paliar una situación anómala. Pero en un dado caso, la dosificación o el acto prescriptivo o las condiciones del paciente, pues no van favoreciendo la estabilidad del efecto farmacológico y por algún motivo el fármaco se concentra en mayores cantidades, llegamos al punto de la toxicidad. ¿Ya? Aquí cabría mencionar parte del efecto indeseado o colateral o el desarrollar el exceso del mecanismo que también resulta en consecuencias graves para el paciente. Todo eso cabe dentro del perfil de seguridad y el, digamos, el nivel de toxicidad que un medicamento pueda tener. Producto, lógicamente, de su interacción con el receptor. Pero idealmente lo que queremos es que se establezca una eficacia. ¿Ya? Por eso es que conjuntamos todo esto que les acabo de mencionar en el amplio concepto de la farmacodinámica, ¿verdad? Cuya funcionalidad descansa en el mecanismo de acción. Y a su vez el mecanismo de acción se desarrolla por la interacción de la droga con el receptor, con lo cual se obtiene un efecto farmacológico. Es así entonces como entenderemos a la farmacodinámica, la manera en cómo el medicamento modifica las funciones de los tejidos en donde actúa. Esas acciones y efectos pues, van a ser manifestados por los distintos aparatos, órganos y sistemas para los cuales el medicamento está orientado o apunta a modificar o interactuar, ya sea mediante mecanismos bioquímicos o interacciones que tienen que ver o que se desarrollan en el plano molecular, ya sea que estén en membrana celular, que estén en el citoplasma o que se encuentren en el plasma desde el punto de vista enzimático también. La farmacodinámica también se puede abordar mediante el estudio cuantitativo y comparativo del efecto de un fármaco en un individuo o en poblaciones grandes. Esto nos obliga, ¿sí?, a realizar mediciones precisas y establecer las dosis que permiten el éxito, ¿verdad? Estas mediciones se intenta comparar concentración de medicamento versus efecto logrado, ¿ya? Por eso un instrumento que facilita detallar, esclarecer, el estimar el efecto de un fármaco se llama curva dosis-efecto, que la vamos a ver más adelante. La farmacodinámica, entonces, tratará acerca de el detalle, ¿sí? El detalle o los detalles relacionados con el efecto bioquímico y fisiológico desencadenado por el medicamento cuando éste ocupa un receptor, activando el mecanismo de acción, iniciando el mecanismo de acción, desarrollando el mecanismo de acción. ¿Ya? Esto permite fundamentar situaciones que incluso van por incluir o por tomar en cuenta o detallar otras ramas de la farmacología como la farmacovigilancia en relación al efecto farmacológico en poblaciones.
permite esclarecer cuán seguro es un medicamento, permite establecer si los efectos farmacológicos son beneficiosos o su exceso puede llevar a consecuencias al paciente entre menos graves y graves. ¿Sí? Entonces, farmacodinámica es casi que decir mecanismo de acción, como lo hemos clarificado bastante hasta este punto. El mecanismo de acción va a ser el efecto producto de la interacción molecular entre el fármaco y las moléculas que ofrecen los tejidos de nuestro organismo, modificando las funciones de acuerdo a la orden que se desencadene mediante la transducción de la señal. La transducción de la señal envía una orden y esa orden, como les digo, modificará las funciones de ese tejido que van a constituir la respuesta farmacológica. Lógicamente, esa droga, ese fármaco, ¿sí? La molécula del químico, ¿sí? La molécula en sí, pues tiene que guardar una selectividad para el receptor que se ofrece. Mientras más fuerte sea esa unión, mientras más idóneo sea el fármaco para el receptor farmacológico, ¿sí? Mientras se fortalezca eso, vamos a hablar de un nuevo concepto que es la afinidad. La afinidad del fármaco con el receptor permite que éste pueda unirse a él y mientras más específico sea esa unión con receptores eh, selectivos o más circunscritos posible, pues el fármaco va a ser más seguro. Para ello debemos dejar en claro, ¿verdad? Algunos conceptos que van a ayudarnos a comprender mejor la farmacodinámica. Y en ese sentido hablaremos de acoplamiento. El acoplamiento es el acto que describe el vínculo entre el receptor y la ocupación, entre el fármaco, la ocupación de este y la respuesta farmacológica. La manera en cómo, la medición en cuán afín es el fármaco con el receptor, cuán acoplados están los dos, lo cual permite que el efecto se desencadene de forma exitosa, ¿verdad? El otro concepto es potencia y eficacia. Fíjense que potencia y eficacia no es lo mismo, ¿verdad? La potencia farmacológica se refiere a la cantidad del medicamento necesaria para conseguir un efecto farmacológico, ¿sí? Y la eficacia se refiere al límite del efecto producido en la curva de la dosis respuesta. ¿Ya? La eficacia se toma en cuenta o alude a la extensión del efecto, la máxima extensión del efecto que un fármaco puede alcanzar en un paciente. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Potencia va ligado a las concentraciones necesarias para un efecto. Y la eficacia va ligada a la manera en cómo un fármaco puede establecer un techo máximo de eficacia farmacológica. ¿Ya? El otro concepto es la idiosincrasia. Esto puede dar explicación a la manera atípica en que pueden responder los medicamentos en poblaciones, ¿verdad? Cada individuo pues posee características particulares, cada individuo tiene su genética, cada persona tiene su ritmo metabólico, cada persona tiene receptores que quizás expresan proteínas similares a otra persona, pero en un plano práctico puede modificar la función celular. De ahí pues la explicación que un medicamento puede desarrollar distinto nivel de eficacia en un paciente en comparación con otro. O incluso puede ser que un medicamento no tenga mayores efectos en un paciente en comparación con otro paciente que sí le es muy eficaz y muy exitoso. A una persona puede ser que un analgésico no le quite el dolor, pero a otra persona puede ser que con un poquito de ese analgésico subsane su situación. Por esto tiene que ver con aspectos que hasta cierto punto pues son impredecibles y que es muy difícil controlar porque no conocemos la genética de cada persona al momento de brindarle una asistencia X. Es bien difícil conocer el perfil
específico, preciso, de cómo un paciente va a asimilar un fármaco. Por eso sale el concepto que comportamientos no esperados, poco frecuentes o atípicos en respuesta farmacológica en un individuo comparado con la población en general, le vamos a llamar idiosincrasia, ¿verdad? Luego está el concepto de tolerancia, que implica que el medicamento va a perder potencia y va a perder eficacia conforme a su uso, ¿sí? La respuesta farmacológica puede llegar a atenuarse con el uso crónico, ¿verdad? Y esa atenuación de la respuesta farmacológica con la misma dosis de medicamento en el tiempo, le vamos a llamar tolerancia. Es decir, cuando administramos un medicamento a largo plazo, va a haber un momento en que la cantidad de medicamento va a tener que duplicarse para obtener la misma respuesta inicial, por lo que los tejidos, el individuo ya desarrolló tolerancia a ese medicamento. Por lo tanto, necesita una concentración mayor para volver a desarrollar el efecto farmacológico estándar. Luego tenemos el concepto de afinidad. La afinidad viene de la mano con el concepto de acoplamiento que lo mirábamos hace unos minutos. Acoplamiento y afinidad tienen una estrecha relación. Mientras mejor acoplados estén la droga con el receptor, pues se entiende que van a tener una mejor afinidad. La afinidad ya es el proceso más específico que describe la solidez de la interacción del fármaco con el receptor, sea que esta afinidad o este enlace o esta relación sea reversible o irreversible. De ahí todo pues va midiéndose en relación a las dosis. Por eso es que desde el punto de vista investigativo los fármacos se someten a una serie de estudios que tratan de arrojar cifras, cantidades con las cuales el fármaco puede ser efectivo o puede ser tóxico. De ahí sale la ED50, dosis efectiva 50, que constituye la cantidad de medicamento que presenta un efecto beneficioso o representa efectividad en un 50% de la población estudiada. De ahí tenemos la dosis tóxica media, que significa la cantidad de medicamento que se requiere para producir toxicidad en el 50% de una población estudiada. Y de la misma índole, el estudio de la dosis letal media, que significa la cantidad de medicamento con la cual se causa la mortalidad al 50% de especies en estudio. De esto pues salen los márgenes de dosificación y salen los índices de seguridad. Entre ellos está uno muy importante, que es el índice terapéutico. El índice terapéutico no es nada más que digamos, el margen de seguridad o el margen de dosificación con la cual yo puedo aplicar un fármaco con la seguridad o la garantía que voy a obtener un efecto beneficioso, un efecto deseado y evitando efectos tóxicos. ¿Verdad? Claro, en un paciente sin comorbilidades, ¿verdad? Así se calcula, digamos, la posología o los regímenes terapéuticos. Así se calcula, por ejemplo, que nos digan 500 miligramos de acetaminofén cada 8 horas o cada 6 horas, vean. O sea, podemos migrar entre 500 miligramos y 1 gramo hasta, dependiendo de la intensidad, ¿verdad? Gramo y medio. O sea, el acetaminofén puede darnos ese margen de seguridad porque yo ya sé que si yo administro entre 500 miligramos y 1 gramo de acetaminofén, yo estoy en el rango de lo terapéutico, yo estoy en el rango seguro. Ya si me paso a 3, 4, 6 gramos por dosis, ya estoy tocando la dosis tóxica, si no es que la dosis letal. ¿Entiendes? Entonces, para esto es que sirve cuantificar los efectos en poblaciones para establecer cuánto es necesario para obtener éxito sin provocar toxicidad. Índice terapéutico, entonces, nos resulta de dividir
la dosis tóxica media entre la dosis efectiva media. El resultado es el rango o el margen de dosificación que yo puedo utilizar en un paciente. Si ustedes verifican los insertos de los medicamentos, el inserto es la información que va dentro de la caja de un fármaco. Ponerle, compras una caja de amoxicilina. Ahí, cuando abrimos la caja, viene un papelito. Ese papelito se llama inserto. Ese inserto ahí nos describe parte de la ficha técnica de un fármaco. Y muchas veces se menciona y está descrito que te establecen las dosis techo. O sea, te dice, mire, este fármaco se puede administrar desde 1 gramo hasta 2 gramos. Ese hasta, la palabra hasta, ¿sí? Nos está diciendo que si damos más de esos 2 gramos, yo voy a observar toxicidad y voy a comprometer a mi paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se estudió para ese fármaco cuánto es lo necesario para provocar, producir o desencadenar el efecto que yo quiero, ¿verdad? Para ello, pues el medicamento tiene que actuar con un receptor. Y estos receptores, les anticipo, casi todos van a ser proteínas. Casi todos los receptores tienen la naturaleza química de ser proteínas. Y ya sea que estén en la membrana celular o en el citoplasma, pues casi todos van a obtener ese atributo, ¿verdad? De hecho, son los receptores más importantes que tenemos en nuestro organismo, los cuales responden a los fármacos. El receptor entonces es, como su nombre lo dice, quien recibe el fármaco, quien reconoce el fármaco, quien anida al fármaco, ¿sí? Para iniciar el proceso de transducción de la señal que tiene como objetivo modificar las funciones de esa célula, ¿ya? Ya sea aumentando su velocidad de funcionamiento o producción, disminuyéndola, bloqueándola o modulándola, ¿ya? Por eso es que son importantes estos procesos, porque mientras más críticos sean para la función endógena de la célula, pues serán más anuentes a cambiar las funciones que tenga esta para su subsistencia, ¿ya? Definiendo los receptores, pues son macromoléculas encargadas de la señalización química y del funcionamiento fisiológico. Los receptores pues son importantísimos para el mantenimiento de la homeostasis, pero cuando la homeostasis se pierde y entramos ya en el terreno de la fisiopatología de la enfermedad, pues estos receptores tienen que modularse, tienen que verse sometidos a un tratamiento con un fármaco para hacer que vuelvan a funcionar bajo los términos del equilibrio orgánico, ¿verdad? De nuestra homeostasis orgánica que permite mantenernos sanos. Por eso es que el receptor es básico, pues es imprescindible, es un actor principal para poder comprender la farmacodinámica. Es importante para desencadenar efectos. Es el sitio en donde se reconoce el medicamento y se lleva a cabo las transducciones de la señal que implica cambio funcional en la diana. ¿Ya? Esa unión, esa relación que se establece es el inicio de los cambios que desencadenará o que dará a obtener el efecto farmacológico. Entonces, cuando se unen los fármacos con el receptor, podemos observar varias respuestas. Tenemos acá, esta es la curva dosis-respuesta, miren, de la que hemos platicado. La respuesta pues será cuantificada o medida en esta línea de las ordenadas y la respuesta en las abscisas. De manera que si la curva se desplaza hacia arriba, quiere decir que la respuesta va siendo cada vez mayor. Y si la curva se desplaza a la derecha, pues quiere decir que las dosis de medicamento van aumentando. Entonces vemos acá en este ejemplo el fármaco A es un agonista, o sea, un fármaco que favorece la función
del ligando endógeno. Cuando se une acá al sitio, si se fija, pues existe un molde específico, un molde casi que perfecto para que este fármaco pueda unirse sin problemas. Cuando este agonista se une a este sitio que ofrece el receptor, se desencadena una eficacia, se desencadena un efecto. ¿Verdad? Y todavía más, si este receptor expresa otro sitio alterno que sirve como un activador alostérico. Si se aplican los dos agonistas, tanto el agonista directo como el alostérico, pues el efecto todavía va a ser mayor que si administramos el agonista solo. ¿Ya? Esto porque el fármaco activador representado por el C, por la C, ¿verdad? Representa un coadyuvante. ¿Ya? Con esta actividad o con esta interacción se fortalece el efecto agonista. Pero ¿qué pasa cuando se administran medicamentos que bloquean al agonista? Cuando damos un medicamento que bloquea al agonista, estamos hablando de un antagonista o de un inhibidor, que puede ser representado por un fármaco que tenga esta estructura como representada por la B. Si este fármaco se une al sitio receptor en vez del agonista, pues el efecto, si se fijan, va a ser menor. ¿Sí? Y si se une todavía un sitio con un inhibidor alostérico o indirecto, pues el efecto decayó tanto que va a ser imperceptible desde el punto de vista clínico. Como vemos acá, la administración del fármaco A con el fármaco D. Entonces, ¿qué sucede? Acá un inhibidor está entorpeciendo la función celular, está bloqueando la transducción de señal de este receptor y por lo tanto, al final termina atenuando la acción del agonista, atenuando la acción, la actividad o la función de esta célula tal cual lo vemos acá. Ese sería entonces el concepto de agonista versus antagonista cuando aplicamos el posible resultado de la interacción droga-receptor. Pero ¿qué sucede después de esa unión? Sucede algo que se llama transducción de la señal. La transducción de la señal es lo que sucede a nivel intracelular y constituyen los pasos que dan explicación al vínculo entre la unión del fármaco con el receptor. La transducción de la señal no es nada más que el generar una orden a la célula para que ésta cambie su configuración y cambie su ritmo de actividad biológica. Cuando la orden ha sido acatada por la célula, se obtiene el producto final, que es el cambio, como hemos mencionado en muchas ocasiones, de la función de la misma, lo cual se traduce como el efecto farmacológico. ¿Verdad? Y tenemos varios tipos de probables perfiles de transducción de señal. Tenemos los fármacos que pasan la membrana por difusión simple y llegan al receptor intracelular, cambiándole su función en nuclear, yendo al ADN, por ejemplo, o a otros organelos intracelulares. Tenemos los fármacos, bueno, estos serían los fármacos que directamente realizan el proceso intracelular porque poseen las características como para poder atravesar la membrana y ubicarse en el citoplasma. Pero tenemos otros fármacos que actúan en proteínas mensajeras, fármacos que activan mensajeros en la membrana. A estos fármacos le vamos a hablar, le vamos a llamar activadores de segundo mensajero. ¿Ya? ¿Cuáles son los fármacos que actúan como segundo mensajero? Aquellos que no puedan pasar la membrana porque son muy grandes o que son reconocidos por receptores en la membrana acoplados a proteínas mensajeras. ¿Ya?
Un ejemplo de ellos son los medicamentos análogos de adrenalina, por ejemplo, que actúan en segundos mensajeros, los medicamentos para el dolor como los opioides, la morfina, el fentanilo, todos esos actúan en proteínas segundos mensajeros. Estos fármacos no entran directo a las células, lo que hacen es interactuar con una proteína de membrana para que la proteína de membrana haga todo su accionar, todo su aparataje dentro de la célula, pero el fármaco lo hace activando un segundo mensajero, activando otra molécula que, que va a encargarse de ello. ¿Ya? Y tenemos otro perfil de medicamentos que son los que actúan en canales iónicos. Fármacos que tienen su sitio de reconocimiento en la proteína de canal iónico, ¿verdad? Como lo estoy apuntando ahorita, y bajo esa unión, el fármaco en el canal puede, digamos, cerrar el canal o abrir el canal. ¿Ya? Por ejemplo, en el tratamiento de las convulsiones, en los fármacos anticonvulsivantes lo que hacen es llegar a su sitio receptor, que es una parte del dominio de la proteína del canal de sodio. ¿Ya? Cuando el anticonvulsivante llega a esa parte del dominio del canal de sodio, el fármaco al final cierra el canal de sodio para evitar la sobreestimulación de las neuronas y detener las convulsiones. Pero puede existir otros medicamentos que al unirse siempre los canales de sodio pueden abrirlos y activarlos para permitir la permeabilidad de ese ion específico desde el exterior al interior. Como por ejemplo el GABA. El GABA que se reconoce como un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. No sé si alguien va a hablar del diazepam o de las benzodiazepinas. Pues las benzodiazepinas actúan en el receptor de GABA, y el receptor de GABA no es nada más que el canal de cloro. Cuando damos un ansiolítico, lo que hacemos es abrir el canal de cloro porque el ansiolítico se une a un dominio del receptor GABAérgico que tiene ese canal. Y lo que hace es abrir, permeabilizar la membrana para que el cloro pueda penetrar y bajo sus cargas negativas inhibir la función celular. ¿Ya? Ese también es otro mecanismo, otro fenómeno de transducción de señal que al final va por el efecto farmacológico, que es hiperpolarizar la membrana y detener una crisis nerviosa, una crisis de pánico o una crisis ansiosa. ¿Verdad? Como verán, existe una diversidad de receptores con los cuales se puede interactuar. Estos pueden estar expresados en la membrana celular, pueden estar expresados en organelos internos, o pueden estar ubicados en el citosol o incluso en el plasma, hablando de un modelo de interacción enzimática. Algunos receptores, pues, que sí son bien reconocidos, que actúan, por ejemplo, a nivel de la membrana, son los análogos de neurotransmisores, factores de crecimiento, medicamentos de tipo citocina o hormonas sintéticas. Existen otros medicamentos que actúan en los organelos internos, por ejemplo, en el retículo endoplásmico, modulando la concentración de calcio. Existen otros que actúan en el citosol, como por ejemplo compuestos hormonales como la vitamina D o esteroides, cuya liposolubilidad permite que accedan a ese compartimento, o incluso las hormonas tiroideas pueden tener esa similitud de mecanismo junto a los esteroides. Otros mecanismos pueden ser los ligados a enzimas, como les decía, tenemos un montón, entre ellos la anhidrasa carbónica, la acetilcolinesterasa, la monoaminoxidasa, la ciclooxigenasa con los AINES que vamos a ver la próxima semana,
la enzima convertidora de angiotensina, la coenzima reductasa para el colesterol, y así podemos hablar de un gran montón de enzimas que pueden constituir también receptor farmacológico. Tenemos otros receptores que están en la membrana celular, como los metabotrópicos, hablando, por ejemplo, de la proteína G, y los ionotrópicos, que son los canales transportadores de electrones, canales de sodio, calcio, potasio, cloro, entre otros. Los ya mencionados intracelulares, como los esteroideos, los fármacos análogos de hormonas tiroideas o la vitamina D. ¿Cuáles son en sí las familias específicas de fármacos que actúan en las dianas mencionadas? Los anestésicos locales, por ejemplo, en el canal de sodio, los anticonvulsivantes también en canales de sodio, solo que a nivel central, algunos antidiabéticos que actúan en el canal de sulfonilurea, o los fármacos que bloquean los canales de calcio a nivel cardíaco o en vasos sanguíneos. Fármacos que actúan en proteínas, como por ejemplo los que actúan en el cáncer, como la vincristina, el paclitaxel o la ciclosporina. También algunos antitumorales que actúan en el ADN, y antibióticos como las quinolonas, que destruyen el genoma bacteriano para su efecto antimicrobiano. Los receptores, entonces, en ese sentido, se pueden clasificar por varios criterios: por donde estén ubicados, por la respuesta farmacológica que producen cuando interactúa o cuando se desencadena el proceso droga-receptor, o por el mediador al cual responden, ya sea si son específicos o no al receptor objetivo. Otro criterio puede ser por su respuesta a mediadores endógenos o por su disposición bioquímica. De acuerdo al efecto que desencadenan, pues estos pueden ser denominados como agonistas o antagonistas. Al final, el efecto que se desencadene dependerá de la especificidad, de la afinidad y del reconocimiento que tenga el fármaco con el receptor. Como por ejemplo acá. Aquí estamos viendo un fármaco y un receptor. Ahí tenemos al fármaco representado por, la, por esta figura, y al receptor por la figura esférica que vemos acá. Entonces aquí estamos viendo que existe una relación bastante específica entre ellos, ¿vean? Por ejemplo, el fármaco, si se fijan, acá en configuración amarilla, ¿vean? Cabe bien con el receptor, perdón, cabe bien con este fármaco que está ubicado en color rojo y desencadena un efecto agonista. Pero ¿qué pasa con este otro fármaco? Este otro fármaco también tiene afinidad, pero tiene esta colita que no tiene el fármaco rojo. Esta configuración estructural que tiene este medicamento le cambia su actividad, ¿ya? Solo por el hecho de poseer este dominio, ya la interacción con el receptor va a ser distinta. Puede tener mucha afinidad, pero puede carecer de eficacia. Y entonces estamos hablando que al final, pues el efecto va a desencadenarse por la estructura que el medicamento le expone al receptor específico, ¿ya? De esta manera podemos reconocer dos tipos de medicamentos a la hora de observar cómo provocan una respuesta biológica: los medicamentos agonistas y los medicamentos antagonistas. Los medicamentos agonistas son moléculas que se unen al receptor y favorecen el desarrollo de una actividad o el aumento en la tasa de función celular. El agonista, cuando se une, va a estar propenso a mantener a ese receptor en su configuración activa.
Por eso les repito que la tasa de funcionamiento va a verse a la alza. El antagonista no. El antagonista va a oponerse a la acción de un agonista. Siempre va a tener afinidad por el receptor, pero va a carecer de eficacia. ¿Ya? En ese sentido, los antagonistas pueden subdividirse en dos grandes familias. Antagonistas ligados a receptores estructurales y antagonistas que no se unen a receptores estructurales. Los antagonistas ligados a receptor pueden tener a su vez dos posibles tipos de unión. Una unión reversible y una unión irreversible. Cuando estamos hablando de una unión reversible, nos referimos a que el efecto puede ser fácilmente superado, el bloqueo o el antagonismo puede ser fácilmente superado mientras la concentración del agonista aumente. Pero hablando del efecto irreversible, como su nombre lo dice, este no se puede revertir. Por más que aumentemos la dosis de agonista, el receptor va a quedar bloqueado hasta que esa célula termine su vida útil. Eso debemos reconocerlo mucho porque hay fármacos que tienen ese perfil de actividad y podemos meter al paciente en problemas al desconocer que estamos aplicando un medicamento que tiene una acción irreversible, como la aspirina, por ejemplo, cuando la utilizamos en pacientes cardiópatas, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces el enlace, ¿verdad? El enlace más que todo que observamos cuando el mecanismo de unión es reversible es un enlace no covalente. Estamos hablando de enlaces débiles como los puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Pero cuando hablamos de un mecanismo antagónico irreversible, ahí estamos hablando de un enlace covalente que es más fuerte y difícil de romper. En esta figura observamos cómo se dan, cómo se establecen esos mecanismos de antagonismo. Tenemos acá en la figura A el sitio de unión del agonista, que es el que puede manipular, digamos, este canal iónico, ejemplificándolo. Pero este dominio del receptor puede tener un sitio alostérico que puede estar siendo ocupado por el antagonista. Cuando llega el agonista, pues bien, ¿verdad? Se desencadena una función y se favorece la función endógena se ve favorecida por el agonista. Logramos observar una eficacia farmacológica acá. Pero ¿qué sucede aquí? Podemos observar que el agonista busca el receptor, pero si se fija tenemos otra molécula que el sitio de unión puede ser igual, pero la configuración química de este fármaco es distinta a la del agonista total. Siempre tiene este piquito aquí que le queda bien al receptor, pero este ya no es un cuadrito, ya es una molécula que tiene una morfología distinta. Pero le quedó bien, porque al final, aunque tenga el resto de la forma distinta al del agonista, tiene un pedacito, un piquito que sí le queda bien. Por lo tanto, al interactuar de esta manera, este fármaco es un antagonista de tipo competitivo. Pero ¿qué va a pasar? Si aumentamos la dosis del agonista, va a ser posible que estos cuadritos desplacen a este fármaco color azul del sitio activo. Y entonces el antagonismo va a poder verse superado. Por eso es que se dice que es competitivo. Pero ¿qué sucede cuando administramos un agonista no competitivo? Si se fija, este no compite por el sitio, miren, sino que se ha ido al que mencionábamos al inicio, se ha ido a unir al sitio alostérico para el antagonista. Entonces este no va a competir, y aunque usted le ponga más dosis de agonista, no, ¿verdad? Porque el antagonista no competitivo es, como su nombre lo dice, no está compitiendo por el sitio activo. El antagonista no competitivo ya tiene su lugar reservado en el receptor. Por lo tanto, va a ser bien difícil superarlo. Por más que aumentemos agonista, no vamos a poder sacarlo de este sitio.
porque es un sitio de reconocimiento específico para él, además que el enlace que se establece entre el sitio, entre el sitio de un antagonista alostérico con el antagonista, ¿sí? El enlace es covalente, ¿ya? Y el siguiente modelo son los antagonistas de no receptores, o sea, los antagonistas que no se unen a receptores estructurales, sino a otros modelos. No digo estructuras porque no son en sí estructuras, porque puede ser una enzima o puede ser una sustancia química como el ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Ya? Pero en términos conceptuales, el antagonista de tipo no receptor lo reconoceremos porque no se une al receptor del agonista, pero mediante su acción inhibe la capacidad del agonista para iniciar una respuesta farmacológica. ¿Sí? A nivel molecular, este efecto antagonista no receptor puede ocurrir al inhibir al agonista de manera directa, por ejemplo, utilizando anticuerpos monoclonales, ¿verdad? U otro tipo de anticuerpo. Al inhibir una molécula en una cascada de vía de activación, como la ciclooxigenasa, por ejemplo, en los AINES, o al activar una vía que se opone a la acción del agonista. Ya eso es la manera en cómo puede desarrollarse el efecto de este tipo de antagonismo. A su vez, estos antagonistas pueden subdividirse entre antagonistas químicos, cuyo efecto o objetivo va a ser la neutralización química, o los antagonistas fisiológicos que causan efectos distintos al del agonista natural o sintético. En esta figura lo podemos observar mejor cómo se puede concebir el efecto antagonista de un fármaco, ya sea que se una al receptor o que no necesite receptor para su efecto. Si se une al receptor, vamos a concebir de ellos dos tipos de antagonistas, los que se unen al sitio de unión específica y los que se unen a un sitio alostérico del receptor. Los que se unen al mismo sitio pueden desarrollar una acción reversible, a lo cual le llamaremos antagonismo competitivo, o irreversible, al cual le llamaremos antagonismo no competitivo del sitio activo. Si se unen al sitio alostérico, también pueden ser reversibles o irreversibles y le vamos a llamar antagonistas alostéricos de tipo no competitivo. Ya sea porque el enlace sea covalente, como les repetía antes, o porque el sitio no se reconoce como el directo de la acción para ese fármaco. Tenemos acá una tabla de distribución que nos describe muy bien los receptores antagonistas y antagonistas y el efecto que estos desencadenan en el tejido. De esta manera podemos observar un tipo de agonista que ocupa la mayoría de receptores, al cual le vamos a llamar agonista completo. Tenemos otro agonista que ocupa un número limitado de receptores, al cual le vamos a llamar agonista parcial. Y tenemos un agonista que inactiva a los receptores activos, a lo cual le vamos a llamar agonista inverso. Luego tenemos a los antagonistas que, pues, ya hemos resumido y no vamos a repetir lo que ya explicamos, ¿verdad? Entre el competitivo y el no competitivo, tanto del sitio activo del fármaco como el sitio alostérico del fármaco o del receptor que estemos discutiendo. Aquí tenemos una figura de cómo se puede observar esto ya desde el punto de vista clínico. La manera en cómo se ven ocupados los receptores por el fármaco se va a observar en la estimación del efecto. De manera que si utiliza la mayoría de receptores de ese tejido, el efecto eficaz va a ser casi que del 100%.
Mientras ocupe la mayoría de receptores activos, la eficacia va a ser de 100. Pero ¿qué sucede cuando el medicamento no ocupa la mayoría de receptores? Probablemente pierda potencia porque se necesita más fármaco para saturar cada vez un mayor número de receptores. Puede ser que al final sí logre el 100% del efecto, pero lo va a hacer casi que con el doble o triple de fármaco, lo cual hace que pierda potencia. ¿Ya? Y tenemos este otro fármaco que no va a unirse al receptor, que es un agonista inverso, en donde vemos que jamás va a lograr la eficacia y al contrario, vamos a ver un pobre efecto porque los receptores a los que se ha unido son limitados o, o los ha ocupado cuando el receptor está inactivo. De esta manera podemos observar o subdividir también estos tipos de efectos farmacológicos entre mimetización, modulación y antagonismo. La modulación se puede dar a través de, o en modelos como análogos de neurotransmisores, hormonas o mediadores químicos, ¿verdad? De acuerdo a ella, pues nuevamente vemos la subdivisión de los agonistas, completos, parciales o alostéricos, y los antagonistas competitivos, superables o no competitivos o irreversibles. Tenemos acá una figura también que nos expresa lo que hemos mencionado. ¿Qué sucede cuando un medicamento es agonista y tiende a ocupar el 100% de receptores que tiene un tejido o una célula? Vamos a ver que la respuesta a este fármaco, que está aquí ploteada en las ordenadas, va a ser casi que del 100%, porque va a ocupar incluso los receptores en reserva, en estado activo. Cuando un medicamento satura los receptores en reserva y los receptores disponibles en estado activo, le vamos a llamar agonista total. ¿Y por qué agonista total? Porque casi que logró el 100% del efecto. ¿Ya? Este es agonista, sí, es agonista, pero es un agonista parcial. ¿Por qué? Porque probablemente ha dejado libres los receptores activos en reserva y ha saturado únicamente los receptores disponibles. Y los que ocupó de disponibles los ocupa de forma parcial, ¿ya? O sea, ha dejado varios receptores libres. Este medicamento exhibirá entonces una respuesta más discreta que el agonista total. Por eso le vamos a llamar agonista parcial. Luego tenemos al antagonista, que se va a unir sobre todo a receptores inactivos. Y por eso es que va a bloquear el efecto del agonista. Y tenemos al agonista inverso, que va a saturar los receptores inactivos, tanto en reserva como disponibles. Por eso vemos que, lejos de provocar una eficacia, al contrario, va a ejercer el efecto contrario del medicamento o del ligando endógeno que actúe en esa célula. ¿Verdad? Muy bien. Explicando siempre, pues, cómo se observa el efecto de los agonistas, podemos ver acá un modelo que nos hace comprender bien cómo sucede la competitividad del fármaco observándolo en su respuesta. Fíjese que aquí en azul está el agonista, el solito. Este agonista, retroalimentando lo que hemos discutido, este es un agonista total, ¿verdad? Porque si se fija, casi que llegó al 100% de la respuesta máxima. Ok, pero ¿qué pasó cuando este agonista lo mezclamos o aplicamos un antagonista? Si a la par del agonista administramos un antagonista, vamos a ver que la potencia del fármaco disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque fue necesario aplicar el doble de fármaco para obtener el mismo efecto, la C50. ¿Ya?
Pero llegó a su eficacia 100%, sí llegó a su eficacia 100%, pero ¿qué fue necesario para que el agonista lograra el 100%, así como lo administramos solito? ¿Qué fue necesario? Triplicar la dosis. Cuando triplicamos la dosis, llegamos a este punto en donde sí se logró el 100%, pero si se fijan, ¿cuánto dimos de agonista cuando se aplicó a la par el antagonista? Aplicamos todo esto de agonista, mire, desde aquí hasta aquí. Todo esto aplicamos desde aquí hasta aquí. Acuérdense que cuando se desplaza a la derecha, la dosis del agonista aumenta. ¿Y cuánto dimos con el agonista solito para que lograra el 100%? Aquí llegó el 100%. Y mire cuánto dimos de dosis. Únicamente este poquito. O sea, para lograr el efecto del 100%, cuando administramos el antagonista, fue necesario dar este cachito más de antagonista que representa casi el doble de lo que dimos al principio. Ahora bien, poniéndole apellido, sí, es un efecto, o sea, se manifiesta un antagonismo entre los medicamentos, pero ¿va a ser reversible o irreversible? Vemos que es reversible. ¿Por qué? Porque al final sí se logró otra vez el 100%. ¿Pero qué fue necesario? Aumentar la dosis de agonista. Distinto a este otro modelo. Este es un modelo que nos expresa el antagonismo no competitivo. ¿Ah? ¿Por qué? Vale, comencemos siempre igual. Analicemos al agonista solito. Aquí está solito el agonista, perdón. ¿Logró el 100%? Sí, un agonista total. ¿Pero qué sucedió acá? Al agonista le pusimos a la par un antagonista y ahora este agonista no logró el 100%, así como aquí, si se fijan. ¿Por qué no lo logró? Porque probablemente este antagonista es irreversible, es no competitivo. Por lo tanto, llegó casi que poquito al C50, pero se quedó ahí. Por más que dimos más dosis, más dosis, más dosis, si se fija, llegamos a la dosis techo aquí, ¿ve? Y esta línea jamás va a lograr toparse con esta. ¿Por qué? Porque el antagonista que mezclamos con el antagonista en este modelo es no competitivo o irreversible. Entonces, este agonista, además de perder potencia, tiene eficacia nula, porque el antagonista lo está bloqueando irreversiblemente. Todo esto lo vemos en la curva dosis-efecto, que tiene tres componentes principales: el efecto o la respuesta en las ordenadas y la concentración en las abscisas. ¿Qué medimos con ello? El efecto máximo que se genera con una dosis estimada de fármaco, teniendo como parámetro comparativo y para establecer criterios o términos de eficacia o no eficacia, la concentración eficaz 50 o la C50. Desde este punto de vista podemos analizar tanto las potencias como las eficacias de fármaco. ¿Cómo? Observando con cuánto medicamento se ha logrado la C50, que viene representada por esta línea punteada. ¿Cuáles van a ser los fármacos más potentes? Aquellos cuya curva de concentración exhiba una tendencia más hacia la izquierda, o sea, hacia valores más pequeños de concentración, hacia acá, para lograr una C50. Los fármacos que tengan que ocuparse más medicamento para lograr la C50 son los menos potentes. ¿Por qué? Porque van a alcanzar su C50 con demasiado fármaco. Por ejemplo, este amarillo. Si se fija la pancita de aquí, bien tirada a la derecha. Miren, si se tira más a la derecha, quiere decir que va ocupando más fármaco. Si la pancita está más delgadita, más recta, es porque la curva va tirándose más a la izquierda. Si se tira más a la izquierda, quiere decir que se va acercando al cero. O sea, se necesita menos dosis para producir la C50. Y eso mide la potencia. ¿Ya? Conceptualmente, mientras mayor sea la potencia, menor será la concentración necesaria para producir un efecto. Lo cual vemos manifestado con estos tres modelos de fármaco. ¿Cuál sería acá el fármaco más potente? Si la C50 la trazamos por aquí donde estoy ubicando el puntero, el fármaco más potente va a ser el B, porque con la menor cantidad yo obtuve
la C50 de ese medicamento. Ahora, el fármaco B es el menos eficaz, porque si la respuesta al 100% es esta, el fármaco A, C y D, no olvídense, son muy eficaces, pero son muy poco potentes, sobre todo el C, porque si se fijan, mire esta gran panzota, hasta allá, hasta acá logró su C50, y entonces se necesitó demasiado fármaco para producir su efecto. Eso le resta potencia. Distinto al B. La mitad del efecto del B, de la C50 del B, se logró aquí. Hijo, un poquito de medicamento. Aunque el fármaco B no es tan eficaz en comparación con A, C y D. Y así vamos midiendo los conceptos para lograr estimar qué sucede en los pacientes. Midiendo las concentraciones con la respuesta a la eficacia y las potencias. ¿Verdad? Quedaríamos entonces hasta acá con la clase que teníamos para este día. Gracias por su atención y pues vamos a publicar la grabación en el portal.